Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a Principio Activo Salud, hoy con un tema que va a iniciar Marcos Ordóñez, poco tratado, incluso por nosotros, que es el tema de la soberanía alimentaria, que Marcos lo va a explicar muy bien y vamos a tener a nuestros entrevistados. Ricardo, usted sabe que el derecho a la alimentación es un derecho humano esencial. Lógico. Para la salud y para la vida. Justamente por ser un derecho tan fundamental para el ser humano, ha habido distintas movidas en el mundo y desde 1996 podemos decir que a partir de la Cumbre de los Pueblos que se hizo en Roma en ese año surge el concepto de soberanía alimentaria. ¿Y qué es la soberanía alimentaria? Es el derecho que tienen los pueblos y que tienen los países de acceder a alimentos nutritivos y que sean culturalmente aceptables. Y también el derecho de acceder, de que toda la población pueda acceder a la alimentación. Pero también tiene que ver con las formas de producción. Es decir, que la soberanía alimentaria también hace hincapié en que las formas de producción sean ecológicas y sustentables. Hoy en día, ante el avance del mercado, empezamos a ver que este derecho se empieza a vulnerar de muchas formas. Muchísimas formas. Porque cuando tú dijiste que había que ser aceptado por toda la población... Culturalmente aceptado. Culturalmente aceptado. Es así. No tenemos por qué comer el borscht ruso nosotros en la Argentina porque sea un alimento muy interesante cuando hace frío. Para eso tenemos el guiso de lenteja, el locro, la humita, que son comidas locales, la buceca, a pesar de su origen italiano, pero que ha aprendido fuertemente en nuestra cultura. Cuando uno va a otros países, se encuentra con comidas que jamás se hubiera imaginado acá y que son ricas, son buenas, pero que son culturalmente adaptadas a esa población. Eso es la soberanía alimentaria. Y no que nos traigan cerdos de Dinamarca, naranjas de Uruguay, pollos de Brasil. Si nosotros tenemos todo acá. Comamos lo nuestro y comamos de acuerdo a lo que nos gusta a nosotros. Y eso tiene que ver con el tipo de política económica que se aplica, ¿no? Y la proyección de estas políticas en la economía y en la producción. En nuestro país, sintéticamente, podemos mencionar al menos un par de aspectos desde donde se vulnera la soberanía alimentaria. En principio, la apertura de las importaciones, ¿no? Que destruye las economías y las producciones locales. Otra es la fuerte expansión que ha tenido la producción agrícola, fundamentalmente de la soja y de los cultivos que tienen alta rentabilidad en el mercado externo. Esta expansión de esta frontera ha destruido la biodiversidad, también los productores locales, y con el agravante que con el uso de agroquímicos que se utiliza de manera intensiva también se hace otra destrucción del medio ambiente, lo que vuelve una producción altamente rentable pero poco sustentable en el tiempo. Que quede claro que estamos hablando de la soberanía alimentaria masiva, popular, de las casas, de la familia, y no criticar de que haya un restaurante francés, un restaurante filipino, un restaurante vietnamita,
que está bien, porque hace también a la diversidad, claro. Hace a la cultura y hace al gusto de que la gente pueda, si quiere, si le alcanza también el bolsillo, ir a comer a esos lugares. Pero una cosa es el restaurante, el chef que es capaz, aunque sea argentino, de producir el mejor plato francés o italiano o sueco o lo que fuere, y otra cosa es nuestra cultura, nuestra forma de vivir y de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos cuáles son las comidas de nuestro país. Para profundizar entonces sobre la soberanía alimentaria, vamos a hablar con una referente, la verdad, importantísima a nivel nacional e internacional, como lo es la licenciada Miriam Gorban. Ella es una nutricionista y es directora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, adelante, licenciada. Yo creo que sí, en algunos ambientes sí, y sobre todo porque cuando dominan las reglas del mercado, lo estamos vulnerando desde el vamos. Es decir, cuando la oferta, es decir, el acceso a la alimentación, está condicionado a los valores económicos, al precio de los alimentos, al valor del salario, a lo del pleno empleo, cuando decíamos recién, desde ya que lo estamos vulnerando. Y no se resuelve solamente con políticas inclusivas, sino con políticas que tienen que ir al centro de la cuestión, a poner en el centro de la cuestión qué modelo productivo necesitamos para garantizar el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación sin una política basada en las líneas generales de la soberanía alimentaria, desde ya que se vulnera en un lado, en el otro, en el otro, en el otro. El derecho a la alimentación está vulnerado en la población escolar, cuando tenemos los kioscos que nos ofrecen los que nos ofrecen, o cuando tenemos políticas públicas, entre comillas, que están ofreciendo almuerzos y meriendas especiales que no responden a las recomendaciones nutricionales. El problema se basa en esto que nosotros ya señalábamos en el 96 en la Cumbre Mundial de la Alimentación. ¿El alimento es un bien que garantiza la plenitud de la vida o es una mercancía sujeta a que se cotice en bolsa en el mercado de Nueva York o de Rosario o de Londres? Entonces, en la medida en que el alimento es una mercancía, por supuesto que sufre los vaivenes de todo el modelo capitalista de producción y de comercialización, incluso de consumo. Esto necesita de un paquete que no es solamente el paquete tecnológico que acompaña al monocultivo, necesita también de una línea de transporte, necesita también de una política de comercialización basada en una publicidad exagerada, dando las bondades y las virtudes de tal o cual alimento, aquello, más que alimento, es un comestible, un producto de la industria que nos dice que garantiza la salud, el bienestar y todo lo demás, y lo único que está garantizando es engrosar los bolsillos de los dueños de ese producto. Yo le llamo a todo esto costo-beneficio. Por supuesto que en todos estos últimos años hemos tenido este debate y ha sido muy frontal. Es decir, como que el modelo se mantenía porque engrosaba a través de las retenciones las arcas fiscales. Pero resulta que ese dinero que entraba por un lado se utilizaba en los mayores índices de cáncer que necesitan una asistencia integral, la compra de medicamentos, en el mayor número de enfermedades, en la mayor cantidad de problemas de malnutrición, que no es solo el hambre, está demostrado que acá bajó. Nosotros no tenemos desnutrición aguda ahora, tenemos los restos, y lo vamos a ver, de la desnutrición crónica, que también es el coletazo del 2001-2002, pero al mismo tiempo tenemos el incremento de muchísimas enfermedades que están asistidas financieramente por el Estado. Son los que llenan los hospitales, los que llenan las consultas médicas, son esto que estamos diciendo por primera vez en la historia de la humanidad, una generación va a vivir menos que sus generaciones anteriores. Y entonces yo pregunto, ¿este es el costo-beneficio de este modelo o es al revés? Nosotros tenemos que ver, cuando vemos costos, digamos, cuánto invertimos también en educación, en salud, para revertir y contrarrestar este mensaje que no es precisamente beneficioso, para decirlo de alguna manera.
La soberanía alimentaria condiciona la seguridad y el derecho. No se puede hablar de seguridad alimentaria, no se puede hablar de cantidad o inocuidad de alimentos sin plantearnos el tema soberanía. Porque el alimento es inocuo, ¿por qué? Porque no tiene la contaminación, los microbios, lo que sé yo, no tenemos salmonela, no tenemos... No, estamos también y demostrando de que la fumigación ha traído la contaminación química. Estamos viendo contaminación por el uso excesivo de aditivos que se están utilizando en la industrialización de los alimentos, que sí los estamos demonizando, claro que sí. No demonizamos todos los alimentos, no, demonizamos estos alimentos, que son más que nada, como dijimos antes, objetos comestibles no identificados. Son comestibles, no son alimentos. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de la seguridad de los alimentos. Lo fundamental es el cambio de estructura del modelo. Esto no es el modelo menemista y el modelo kirchnerista y el modelo de la ruista. Este es el modelo capitalista. Y que en esta etapa es un capitalismo salvaje. Significa elegir un modelo de transición que sí va a ir acompañando al camino hacia la soberanía alimentaria. Pero es un modelo de transición que tiene que abandonar este modelo que nos está matando, que es genocida, que es ecocida, como dice Mónica Robin. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Nosotros hace más de 25 años, porque este año ya vamos a llevar adelante el Congreso de Rurales número 25, estamos sosteniendo el programa de docentes rurales, el cual consiste en encuentros, jornadas y congresos. Y abordamos todos los temas que tienen que ver con la ruralidad, el contexto de la ruralidad y donde están enclavadas las escuelas rurales. Estamos hablando que llegamos a todas las regiones de la provincia con estos encuentros, estas jornadas que van a todas las delegaciones. Hemos abordado temas variados, desde las problemáticas ambientales, y uno de los temas que nos pareció muy importante abordar era el de la soberanía alimentaria. Teniendo en cuenta que la escuela rural no solamente tiene que ser una propuesta pedagógica, sino una propuesta pedagógica y cultural para los niños y jóvenes que asisten a ella, pero también una alternativa para las comunidades donde está inserta la escuela rural. Trabajar este tema, había un gran desconocimiento porque implicaba repensar los circuitos productivos de cada uno de los lugares y desde ese lugar poder pensar cómo potenciar esas economías regionales dándole un plus. Y poderlas mostrar, porque en nuestro congreso una de las partes más importantes es la socialización de experiencia. Los compañeros de todos los lugares donde están enclavadas las escuelas rurales, los maestros rurales, llevan las experiencias que están desarrollando en sus centros educativos. Y muchas de estas experiencias tienen que ver con los circuitos productivos locales. Entonces ponerles este plus, potenciarlas y verdaderamente socializarlas. Primero hubo un registro, pero después poderlas compartir con el resto de los compañeros nos parece importantísimo. Cuando empezamos a trabajar este tema, en función de esto es la convocatoria del encuentro y empezaron a aparecer las distintas experiencias que venían realizando los compañeros en sus escuelas. Bueno, muchísimas y muy variadas. Nosotros teníamos antes un trabajo que habíamos realizado sobre los circuitos productivos. Y o sea que lo de la soberanía alimentaria vino como a culminar todo un trabajo de capacitación que habíamos realizado con los docentes rurales para que pudieran ellos analizar y registrar los circuitos productivos locales. Y la soberanía alimentaria culminó este trabajo y nos permitió también poder pensar y que la escuela le pudiera dar lugar a todo aquello que se hace en las comunidades, teniendo en cuenta
que la soberanía alimentaria es un derecho que tienen las comunidades de tener no solamente hábitos saludables, sino también de tener una economía que esté contextualizada de acuerdo a los recursos locales y que pueda potenciar también el recurso humano de cada uno de los lugares. La provincia de Córdoba está sufriendo un conflicto en su sistema de salud. Los médicos, las enfermeras, el resto del equipo están en franca lucha. Hay hospitales que hace meses que no dan turnos, que no atienden. La gente llega y se encuentra con que se suspenden las operaciones, se suspenden los turnos, y esto no puede ser. Debo decir, porque lo conozco, desde que era residente en el Hospital Córdoba, al señor Ministro de Salud. Es una bellísima persona, es honesto, es correcto, es un gran conocedor del sistema, porque es un hombre que se dedicó siempre a la medicina. En su Oncativo natal es dueño de una clínica, trabaja muy bien. Pero el problema no está en las personas, el problema está en el sistema. Seguimos con los mismos sistemas de salud de hace decenas de años. Si no se cambian los paradigmas, los problemas van a seguir. Por lo tanto, nuestro programa hoy va a ser una propuesta para ver si podemos solucionar un tema tan difícil, tan feo, como es que la gente no encuentre respuesta en los hospitales. En primer lugar, el tema de los sueldos. No puede ser que un sueldo municipal de médico, de enfermera, de nutricionista, de psicóloga, casi duplique el sueldo del personal de la provincia. Al mismo trabajo, en una misma ciudad, en un mismo lugar, el Estado provincial debiera hacer un esfuerzo, y yo digo en un plazo de acá a 2 años, ir elevando los sueldos hasta equipararlo. En segundo lugar, por un error de un ministro que tuvo el doctor Angelós en su segundo gobierno, que tenía un paro de anestesista, le dieron un plus a los anestesistas. A medida que pasaron otros gobiernos y otros ministerios, le empezaron a dar plus a los grupos de profesionales que eran de más difícil poder tenerlos en el hospital. Y eso hizo de que hay un grupo de profesionales, médicos sobre todo, que cobran un sueldo y otros que cobran mucho más que ellos. Eso no puede ser, porque si usted, señora, tiene su hijo con un problema de piel, el dermatólogo o la dermatóloga que atienda a su hijo tiene el mismo valor que el anestesista que le haga una anestesia para una cirugía, o que el cirujano que la opere. Es decir, es tan valioso el dermatólogo, el pediatra, como el neonatólogo o el cirujano. Por lo tanto, los sueldos tienen que ser iguales para todos. Además, los paradigmas tienen que cambiar. Los hospitales están llenos de pacientes que podrían estar en su casa. Proponemos una atención médica domiciliaria, donde el paciente llega, se comprueba que a lo mejor necesita un día de internación, se lo interna, después se lo manda a la casa y un equipo sanitario sale, va a la casa, médico, enfermera y el resto que sea necesario y lo atienden en su casa. Se humaniza la atención, se socializa la atención, se abaratan los costos tanto del sistema como del paciente. El otro tema tremendo que tiene el sistema sanitario cordobés y argentino, no se mantienen los hospitales, así como no se mantienen las escuelas. El gobierno debiera tener un centro de mantenimiento para todo, ya que no haya un mantenimiento del Córdoba, del San Roque, del Hospital del Niño, no. Un centro de casi un ministerio, y que ese grupo se encargue de las escuelas y de los hospitales en forma permanente.
Lo mismo para medicamentos y para tecnología. Que los hospitales no compren más medicamentos, que no compren más tecnología, que haya un centro del tipo de la ANMAT o del tipo de la Agencia Norteamericana de Medicamentos y Tecnología que provea. Porque ¿sabe qué? Nosotros los médicos somos muy amigos de comprar medicamentos que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque nos visita un visitador médico, nos hace apreciar un medicamento. No estudiamos en lo que se llama la medicina basada en evidencia y por ahí recetamos cosas que realmente no sirven para nada. Y por último, la cirugía ambulatoria. La provincia tiene que tener su centro de cirugía ambulatoria. Son cada vez más las prácticas quirúrgicas que se pueden hacer en un intervalo de 12 horas. El paciente llega 7 de la mañana en ayunas, se lo opera con todos los sistemas hoy videolaparoscópicos que son tan sencillos, con anestesias de alta calidad que hay lleno de anestesistas de ese nivel en Córdoba. Está unas horas en un sillón acompañado con su familia y antes de que llegue la noche se va a su casa y hace el postoperatorio en su casa. Es decir, no es un problema ni de plata, ni de ministro, ni de gobierno, sino de paradigmas. Hay que cambiar el sistema. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Estamos avanzando en la conciencia de la gente. Esto que pareció una utopía cuando yo estuve en 1996 en la Cumbre de la Alimentación, han pasado solo 20 años. 20 años no es nada en la historia de la humanidad. Y ahora vemos que la multiplicación de las ferias, por ejemplo, que mostramos, la Feria Soberana, son una expresión de una mayor demanda de otro tipo de alimentación de parte de la población que, pese a que no tiene la publicidad como la tenemos en los medios de comunicación, sin embargo está aprendiendo a ir seleccionando una alimentación, como decimos, más sana, más segura y más soberana. Ahí tenemos una regresión, digamos, una vuelta. No quiere decir de que nosotros hayamos abandonado el problema, digamos, el modelo capitalista, ni mucho menos. Desarrollamos políticas inclusivas, pero mantuvimos la estructura. Y esta es la falla. Al no modificar de base y de raíz algunos de los problemas fundamentales de nuestra estructura, hemos hecho esta cuenta regresiva que significa índice tan alto de desocupación, el regreso. Yo recuerdo que en el 2002, 2003, y tengo la cifra, llegamos a un 25% de desocupación, a un 70% de niños pobres. No era cualquier cosa. Y entonces eso habíamos avanzado enormemente en dejar esa cifra. Y ahora volvemos atrás. Nosotros tengan el INDEC malo, estigmatizado, todo lo que ustedes quieran, pero sin embargo estábamos con un índice de desocupación que estaba alrededor, lo decían las cifras internacionales, no solo nosotros, en un 7%, ya estamos en un 9%. Entonces, y estamos con 200.000 desocupados y puede que sean más. Aumentó el problema del trabajo informal. Entonces hay expulsión de técnicos y de profesionales de puestos clave y al revés, ha sido sustituido por esto que nosotros le llamamos los profesionales de la puerta giratoria, que un día defienden las empresas, se meten en el Estado y una vez que vaciaron al Estado vuelven a las empresas. Entonces, bueno, hay una regresión, claro que sí. Se acompañan de la publicidad, se acompañan del mercado, se acompañan de subsidiar investigaciones tendenciosas hacia su propio beneficio, pero al mismo tiempo no quieren retroceder ni un centímetro. En algunos países ya se logró una política fiscal, una política impositiva que está agravando a los alimentos como al tabaco, que significa, digamos, perjudicial para la salud.
Sin embargo, acá no se retrocede en ese sentido y al mismo tiempo que está, digamos, monopolizada, está transnacionalizada. El gran negocio de las transnacionales es la producción en gran escala. Entonces, si yo en lugar de producir 100 hamburguesas, produzco 1.000.000, entonces por supuesto que la rentabilidad va a ser mucho mayor. Y esto es lo que se trata, de romper globalizar, digamos, la producción de los alimentos que están en el centro de la preocupación de la humanidad para lograr también la globalización, y yo diría no la globalización, sino la estrechez, mayor concentración de la riqueza en las pocas manos, en ese 1% de la población. Nuestras acciones fundamentalmente a tomar conciencia, en primer lugar como lo estamos haciendo a través de estas acciones, de estas charlas, de estos debates, de estas reflexiones. Unificar las acciones y tener una sola mira, es decir, cómo articulamos interdisciplinariamente con la sociedad, partícipes de la sociedad de la que somos parte realmente, para ubicar cuál es el enemigo principal. Si nosotros somos conscientes que ese enemigo principal está aniquilando el planeta, entonces vamos a ponernos en la lucha por la vida. En la lucha por la vida es luchar por una alimentación adecuada. Por empezar a comer alimentos más frescos, de circuitos cortos de comercialización, decimos, nosotros propendemos a las ferias, propendemos a los cinturones de chacras y de quintas alrededor de las grandes ciudades para que se autoabastezcan, propendemos a las huertas escolares, a la autosuficiencia alimentaria en los propios hogares. Entonces, volver a la cocina, decimos. Entonces, desde ya estamos, si en comprar la pizza precocida en el supermercado y elaborarla en 10 minutos en casa, ya estamos, digamos, reduciendo su rentabilidad y estamos dando, como decía hoy el estudiante también, si optamos por el agua en lugar de la gaseosa, también estamos dando golpes pequeños que en la medida de la vida, como siempre decimos, la gota de agua ahora da la piedra, ¿no? Tuvimos, la verdad, que un verdadero privilegio con contar con la presencia de Miriam Gorbán en nuestro programa y que nos pueda profundizar sobre esta temática que, como usted decía, Ricardo, por ahí es poco conocida y que me parece que en estos tiempos amerita poner la soberanía alimentaria sobre la mesa y empezar a discutir sobre las formas de producción en nuestro país. Queremos agradecer fundamentalmente a la Fundación Proeco San Miguel, que organizó esta jornada, que trajo de Buenos Aires a Miriam Gorbán y que fue, la verdad, muy rica para todos los que trabajamos y pensamos que la alimentación es un derecho humano esencial para la vida. Y Miriam demuestra que las convicciones y las motivaciones no se terminan nunca. Es una mujer que tiene una edad ya suficiente como para haberse retirado, sin embargo está al pie del cañón con el tema de la soberanía alimentaria y nosotros lo festejamos. Y aprovechamos para despedirnos. Hasta la próxima. Hasta el próximo programa. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba.